¿Cómo se puede colaborar con Wikipedia? ¿Quién cobra de Wikipedia y quién censura las páginas? ¿Cuándo llegará su fin? Pues para contestar a estas preguntas vamos a hablar con alguien que lleva muchos años editando en Wikipedia desde España. Hola Hola, Santiago. buenas. Hola, buenas. Pues bueno, como has dicho, principalmente, pues bueno, soy editor de Wikipedia desde 2006. Empecé a editar en el proyecto. Como todos los editores, pues soy voluntario, que eso me gusta siempre remarcarlo porque mucha gente piensa que a lo mejor la gente que está detrás de Wikipedia cobra por hacerlo. También estuve bueno, por forma parte de una asociación en España que se llama Wikimedia España, y de la cual fui presidente durante 6 años. También fui parte de la junta directiva, unos cuantos más. Ahora ya, pues simplemente soy socio de base, sigo colaborando, pero ya está. Y yo en mi vida privada, pues bueno, tengo mi trabajo, pero que no tiene nada que ver con la Wikipedia. O sea que tú eres una de esas miles de personas que está todo el día ayudando detrás de Wikipedia, pero sin cobrar por ello, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora ya no todo el día. Al final, como es voluntario, pues bueno, nadie te pasa lista, nadie te controla el tiempo que vas a pasar. Hay gente que tiene tiempo, más tiempo libre, también depende de los momentos de cada uno. Hay épocas en las que uno puede dedicar más tiempo, tiene más ganas y hace más trabajo. Y hay momentos que a lo mejor si estás un mes que no puedes participar, pues nadie te va a reprochar nada porque no es una obligación. Entonces sí, No hay somos que miles de fichar, personas. ¿no? No hay un reloj de... Efectivamente. Efectivamente. A ver, lo hacemos por gusto. No hay que olvidar que es un voluntariado, pero al final es un pasatiempo. Sí. Entonces, si uno no, en un momento determinado tiene trabajo, tiene un problema familiar, o no le apetece, o se va de vacaciones, oye, pues no pasa nada. Eso también, para la gente que a lo mejor no esté escuchando y quiera animarse, oye, pues no tienes ninguna obligación de decir, no, es que yo no puedo comprometerme a editar todos los días. No pasa nada. Dices, oye, yo tengo una fotografía que hice en este viaje de una ermita y me parece que sería interesante subirla porque, bueno, puede ilustrar algo. Pues perfecto, pues ya has colaborado, ¿no? O he Sí. encontrado una falta de ortografía. Voy a decir a alguien que la cambie. No, pues cambia tú. Entonces sí, soy una de esas miles, porque al final son miles y miles de personas que de forma más continua o más esporádica, pues editamos Wikipedia pues en español, en francés, en italiano, en catalán, en euskera, gallego, etcétera. Es verdad que hay una masa de editores más reducida que como que sostienen más diariamente el proyecto, que si no Mm. estuviesen, pues no se podía sostener porque, bueno, hacen un mantenimiento, tareas menos atractivas, ¿no? Pues vigilar artículos, las contribuciones nuevas, cuando hay que bloquear, son administradores o no. O sea, hay gente que está vigilando artículos y no son administradores, no pueden bloquear a nadie o borrar artículos, pero avisan, ¿no? Dice, oye, he encontrado este artículo que es un vandalismo, hay que borrarlo. Entonces, hay gente que entra todos los días y dedica mucho tiempo, o todas las semanas, y dedica pues cada uno lo que pueda. Hay momentos de mi vida que a lo mejor yo dedicaba perfectamente a la semana, pues más de 20 horas, seguro, o 25. Casi como, o más, o sea, casi como un trabajo a veces, depende del trabajo que tengas. Ujú. Y hay momentos en que, bueno, estás un mes sin editar, pero no hay que desdeñar ninguna aportación, ¿no? Porque al final esa base de usuarios que es más reducida no puede hacerlo todo y no puede alcanzarlo todo. Entonces, cualquier persona, da igual la edad que tenga, pues puede colaborar y estamos súper agradecidos de que todo el mundo pueda entrar porque al final es de todos. Esto es un proyecto que es de todos. Ujú. Y luego también veo que a la hora de aportar el contenido se puede hacer de distintas formas, ¿no? Cada vez más con el tiempo, como la Wikipedia es una enciclopedia que está, como tú mismo has dicho, en muchos idiomas, hay veces que a lo mejor se puede aprovechar que hay un artículo que está ya creado en otro idioma para traducirlo a, digo, al español porque es Ujú. el idioma que estamos manejando, pero puede ser el catalán o puede ser el japonés, aprovechar un artículo que ya está creado en otro idioma para aportarlo a uno que falte, ¿no? Es que además tenéis herramientas incluso para ayudar en esa labor, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que al estar diciendo tú la traducción iba a decir eso precisamente. A ver, yo de hecho comencé así. Y dije, bueno, una forma de practicar, de aprender más vocabulario, de leer más en inglés. Oye, pues mira, voy a traducir el artículo. Pues no sé, pues yo recuerdo los artículos primeros que traduje, pues yo qué sé, la Catedral de Magdeburgo, pues un artículo que era
una extensión ya en aquel tiempo considerable, hoy en día ya poca, ha ido ampliándose lo que consideramos largo el artículo. Y dije, bueno, voy a traducirlo y así practico, ¿no? Pues empecé a traducirlo del inglés al castellano. Posteriormente, pues a otros idiomas, vas practicando. Yo, mi lengua materna es el valenciano, con lo cual he ido a una Wikipedia en catalán también a veces, menos porque me he dedicado más a la Wikipedia en español, pero vas traduciendo de uno a otro y como dices, Ujú. hay incluso herramientas, al principio no lo había una traducción totalmente manual, con los conocimientos que uno tenía, diccionario y ya está, pero hoy en día hay un asistente de traducción, que no es un Sí, traductor automático, y eso sí que me gusta recalcarlo porque, bueno, hay pares de idiomas, ¿no? Por ejemplo, catalán-castellano, gallego-castellano, que funcionan muy bien y prácticamente el asistente de traducción te da el artículo ya prácticamente hecho y siempre hay que pegar una leída porque puede haber falsos amigos, pero hay algunos pares de idiomas, pues traduces del inglés al español o del alemán al español, pues ahí ya falla más, o incluso ya de otros lenguajes eslavas, cuando más te alejas de la familia, pues claro. falla muchísimo más. Pero te ayuda a crear ya una base y puedes Mm. ir modificando sobre el texto que te ha sugerido. Incluso te va dando el formato de Wikipedia, el código wiki, ¿no? Que te lo va dando. Y cuando ya lo tienes, ya le das a publicar. Entonces tú estás trabajando en un espacio que no molesta a nadie, ese artículo estás creándolo sin prisas, sin que nadie te venga a decir, oye, que la traducción no está mal, aún no has terminado. Y dices, sí, sí, no hay nadie que lo vea, solo lo ves tú. Y es una herramienta que se desarrolló. De hecho, uno de los desarrolladores era un chico que trabaja para la fundación, que es de Valencia. Hay gente que sí que cobra, pero no por editar, sino que ha cobrado de la Fundación Wikimedia para desarrollar ciertas herramientas. Hay algunas que son desarrolladas también por personas voluntarias. Entonces, Ajá. bueno, una forma es traducir. Y hay muchas formas de colaborar. Otra, pues sería esa, desarrollar herramientas, bots, programas que van haciendo cambios automáticos o semiautomáticos. A lo mejor alguien dice, yo no me atrevo a hacer un artículo nuevo. Vale, pero puedo corregir lo que decíamos, una falta de ortografía. O puedo añadir una foto, que no nos vamos a equivocar. En la gran mayoría, esa gente en su día morirá. Y esas fotografías se van a desaparecer. Y no, hay tanto contenido digital hoy en día que no va a tener relevancia. Y digo, pues, oye, pues si podéis liberar alguna imagen que tenga utilidad, pues adelante. No, hay gente que es muy reticente. Ay, es que es mi imagen, me la van a usar. Sí, Mm. pero ¿qué más te da? Si puedes hacer un bien para los demás. Claro. Mm. Y luego, tú hablabas del tema de como autor, pues autor de que aporta un dato, que aporta un artículo, que traduce, y luego está la labor del editor. En ese sentido, un poco, ¿cómo se establece quién puede hacer qué cosas? Bueno, editor serían todos. Todo el mundo que edita Wikipedia, en el momento que le das el botón de editar, ya te conviertes en editor. Da Ok, igual que sea, he corregido un acento, una coma, había un doble espacio que me he dado cuenta y lo he quitado, ya soy editor. Obviamente hay gente que va a editar más y gente que editar menos. Una edición puede ser grabar una coma y hay gente sí. que en una edición añade 2000 palabras, ¿no? En la misma edición, o sea, en un botón de guardar. Eh, el que hago en un caso o en otro depende de la persona. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Haces lo que quieras o lo que puedas, ¿no? Sí que es verdad que dentro de todos esos editores que pueden hacer cualquier edición, o sea, edición de añadir contenido, de borrar alguna cosa que sobre, de darle formato, de añadir una fotografía, luego hay ciertos usuarios que sí que tienen algunos permisos, vamos a decir, especiales, o Ujú. que no tienen todo el mundo. Hay un botón, o sea, cuando tú entras en tu interfaz de usuario, tienes unas pestañas que puedes hacer ciertas funciones que otras personas no podrían. Primero, cuando uno se registra ya puede hacer ciertas cosas que cuando una persona como está anónima no puede hacer. Un usuario anónimo a lo mejor no puede trasladar un artículo, cambiarle el nombre, ¿no? Para evitar vandalismos de ese tipo, Sí. y etcétera. Incluso cuando me registro tengo que pasar al menos unos días para poder hacerlo, para evitar, pues, bueno, que la gente entre solo para hacer esto. Pero luego, pues bueno, hay personas que tienen ciertos permisos para, pues yo, por ejemplo, soy administrador en castellano que decía. Yo puedo bloquear usuarios, puedo borrar páginas, puedo Ujú. proteger páginas. Una página que sé que va a recibir vandalismo o que está recibiendo un vandalismo o que Sí. hay guerra de ediciones, dos grupos de usuarios que tienen opiniones encontradas y no se ponen de acuerdo y empiezan a hacer cambios sin A llegar a un luchar consenso. Sí, entonces por poner una decimos, no, versión o no, por otra, ¿no? efectivamente, pues digo, no, bloqueo el usuario, el contenido, le Sí. digo, no, tenéis que poneros de acuerdo.
Y mientras no os pongáis de acuerdo, no podéis editar. ¿Y ese tipo de editor Entonces, cómo se llama? esto en Wikipedia Es- español se llaman bibliotecarios. Lo que sea el administrador es un Ujú. bibliotecario. ¿Y quién puede ser, quién puede tener ese rol? Realmente puede tenerlo cualquier persona, pero para tenerlo, la comunidad te tiene que dar esos permisos. ¿Y esos permisos cómo se consiguen? Bueno, es tan fácil o tan complicado como que la comunidad te vote. Ok. Hay alguien que te lo propone, nuevamente, te dice, oye, pues Santi, a mí una vez me dijeron, oye, vemos que estás trabajando aquí, que estás haciendo edición, imagino que verían que lo que estás haciendo, pues oye, era correcto, imagino, quiero pensar. Y te animaron. Y claro, me dijeron, oye, ¿por qué te presentamos? Te presentamos para la votación. Y la primera vez dije que no. Yo me acuerdo la primera vez dije, no, no, yo un compromiso, no me siento aún capacitado, no sé, no Ujú, quiero aún. Y dije que no. Y al cabo de unos meses, otro usuario distinto me lo volvió a proponer. Dijo, oye, ¿por qué no te presentas? Tal. Dije, bueno, va, ahora sí que me veo capacitado. ujú. Y se hace una votación y todos los usuarios que tienen un mínimo de antigüedad y ediciones, que es bastante poco para poder votar, pues votan, Vale, o el sea, que no, quiera. no Es tienes decir, que ser, ¿cómo decías que se llamaba en español este tipo de usuario? bibliotecario. Bibliotecario. No tienes Eh, que ser bibliotecario solo para votar, ¿no? Puede ser no, para también. votar cualquier persona. Dices, yo tengo una cuenta, he hecho 30 ediciones, no sé, tengo un mes de antigüedad o 2 meses, tal, y Vale. aparecerá una votación para, pues, no sé, por este usuario o esta usuaria, hacer la bibliotecaria. Y se establece un Y entonces, tiempo, entiendo, ¿no? claro, Pues sí, tienes sí, correcto. Y X dices, oye, horas o mira, días. como ha ido cambiando, ahora mismo no sé cuánto tiempo es, no son 2 semanas, por ahí, no es un Vale. tiempo súper largo. Y dices, bueno, esas 2 semanas la gente puede hacerle preguntas al candidato y puede votar Es casi a favor o en contra. como una entrevista de trabajo, parece, ¿no? Sí, bueno, ¿Tú estás a a ver, favor del vamos a hacer. románico o del gótico, ¿no? O sea, Sí, sí. No, a ver, ¿tú eres de los que cree que el real, valenciano es un idioma independiente o que es pues una variante del catalán? Y ya empieza la no guerra, ¿no? son, no son de ese tipo de preguntas, pero sí que diría, oye, ¿qué harías con este caso? Hay gente a veces que empieza a rebuscar en tus ediciones, porque una vez Sí, 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 me hiciste imagino. esto, tal, y es verdad que con el tiempo el nivel de exigencia yo creo que incluso se ha elevado demasiado, ¿no? Porque antes sí que salían elegidos bibliotecarios, es verdad que la carga de trabajo ha ido aumentando bastante, porque claro, al final es un Y proyecto que ha ido creciendo. cada vez hay más Claro, no, cada vez bibliotecarios hay o menos. hay Cada vez, o menos? sea, por eso, Porque, eso, porque a la ver, gente ya se cansa un poco del claro, trabajo. pero digo por qué, porque claro, dices, bueno, cuantos más artículos, más trabajo de mantenimiento hay, más cosas hay que vigilar. Claro. Además, mucha gente entra, hace vandalismos, el típico chaval que está en el instituto y se aburre en la clase de informática y le da a editar y pone el nombre de un compañero en medio del Sí, dice, texto, ah, uy, qué jaja, fácil es jiji. esto, pues Sí. venga, voy Y a... jiji, jaja, mira qué risa, y tú lo ves, lo reviertes y ya está, y no pasa nada. Pero Sí. es una edición que has tenido que dedicar, es un tiempo de vigilancia. Entonces, ¿qué pasaba? A priori tendríamos que tener más administradores, a más artículos, más administradores para poder gestionar mejor el proyecto. Pero Sí. con el tiempo, lo que decía, el nivel de exigencia ha aumentado. Entonces, antes a lo mejor tú tenías 10.000 ediciones y decían, Buah, sí, esta persona controla el proyecto, 10.000 ediciones, ya había un tiempo editando, sabe cómo funciona. Podemos saber que las normas las tiene claras, que no hace Mm. ninguna barbaridad. Oye, los botones los va a usar bien de bloquear, tal, perfecto, adelante. Le votamos a favor. Siempre había alguien que votaba en contra porque alguna cosa, Sí. porque me borró no sé qué en su día, porque Sí, me decía, cayó mal a porque partir de ese día. hubo una discusión sobre cómo nombrar no sé qué, y entonces, pues bueno, cosas así. Y hace ya relativamente unos cuantos años, el nivel de exigencia es tanto que cada vez no salen nuevos bibliotecarios. Pero los que ya había pues con el tiempo hay gente que se cansa, cambia su vida, tiene hijos, Claro. cambia de trabajo, se cansa, oye, ya no me apetece, y pierden los botones, porque si vas 2 años sin hacer nada, te los quitan. Ujú. Entonces, claro, ahora hay 80, creo, cuando hubo un momento que había a lo mejor el doble. Ya. Y claro, eso era efectivamente Pero el volumen de bastante trabajo, poco. como dices tú, no ha Claro, disminuido, sino que al pero contrario, ¿no? correcto. Ahora, ¿quién puede ser? Cualquiera. Mientras te presentes y te voten, puede serlo. Pero es Ujú. verdad que para mí la comunidad se ha vuelto incluso demasiado exigente en ese sentido. Ya. Y Porque al luego final es la también, comunidad de editores. este bibliotecario también, o sea, este rol de bibliotecario o bibliotecaria, entiendo que también es el que tiene la potestad de decidir si la creación de un artículo nuevo va para adelante o no es suficientemente No, relevante, ¿no?
Lo que es el artículo nuevo, cualquier persona puede crearlo, ¿no? Sí. Pongamos que, pues, ves que hay una especie vegetal que no tenía artículo y dices, voy a crearlo. Perfecto. Mm, Tú lo creas, pones datos, pim, pam, ya está. Y nada, pues perfecto, para adelante. Y a lo mejor hay el que lo ve, que no es administrador, y dice, uy, este artículo considero que no es relevante o que está mal escrito, es una traducción automática, no se entiende, no tiene cualquier motivo que pensemos que no cumple las normas de lo que debería ser el artículo. sí. Podría ser un artículo que fuese un vandalismo, o fuese no, Sí, o hoax, el un fake. automarketing, que eso también será Sí, una también. cosa Eso es de habitual. los que más pasa. O sea, Mm, ¿por qué se borran artículos? A ver, se borran artículos porque sean chorradas, porque sean autopromoción, que entra alguien que dice, voy a escribir artículos sobre mi negocio, sobre mi persona, porque, sí, pues, sí. oye, soy un cantante que acabo de grabar una maqueta y me grabo, me pongo el artículo. Pues no. Porque sean artículos que están en otro idioma, porque sean muy mal escritos, tal, pues, o porque ya están el artículo ya existía con otro nombre, a veces puede pasar, y se puede borrar. Claro, ¿quién lo puede borrar? Solo puede borrar un administrador, pero cualquier persona podría marcarlo para borrarlo. Porque yo Vale. como administrador no estoy todo el rato viendo los artículos. Ese trabajo me lo puede hacer otra persona. Entonces Ujú. yo entro en una Y categoría, eso, en un perdona, sitio, basta con que una persona lo decida, o sea, que no tiene por qué ser bibliotecario, administrador, para que sugiera, oye, pues por estos correcto, motivos yo sí. creo que este artículo se puede. Y entonces a partir de ahí sí que llega el aviso al bibliotecario, bibliotecaria de Correcto. turno, ¿no? Entonces, esta persona lo marca. Puede Vale. haber varios tipos de plantillas que llamamos, que se pone una plantilla, entonces dice borrado rápido, pues porque tal, el motivo que sea, porque es Sí, los demasiado corto, no se habituales. entiende, está en otro idioma. Mm, Hay gente que a veces se equivoca y escribe en Wikipedia en español un artículo en inglés. sí. Entonces, pues se ha equivocado. Entonces lo borras, ya está. Entonces, claro, te dice, vale, aquí están esos artículos marcados. Y yo como administrador voy a esa categoría, a esa caja, ¿no? Están ahí y los voy viendo. Entonces, el último filtro sí que es del administrador, Ujú. que Vale. dice, vale, no, no, esta plantilla no estaba bien puesta, la retiro y el artículo se queda, ya está. O dices, uy, realmente el problema era menor, lo arreglo y le quito la plantilla y el artículo se queda, ya Sí, está. sí, sí. O decir, no, no, sí, esto era, me decía borrarlo, lo borro, ya está. Hay veces que alguien ve algo y dice, y esto no sé, no tengo claro si es para borrar o no. Entonces dices, oye, arréglalo, mejora esto. Te dejamos un mes para que lo puedas mejorar. Y a cada Mm, un mes ya, pues vemos si se borra o no. O a veces incluso hay unas consultas, cuando no está claro, se abre una consulta de borrado. Y la gente discute, decir, oye, pues sí, esto es para borrar, esto para que se quede. Pongo un ejemplo. En su momento, el artículo de Belén Esteban. El artículo de Belén Esteban en su momento fue borrado, porque era irrelevante. Estoy hablando ujú. de hace, pues 15 años. En aquel Ya. momento, pues Belén Esteban era la mujer de un cierto torero que ahora ya nadie se acuerda de él. Sí. Y hoy en día, el torero es el que fue Del que ex ya se te marido olvida cómo se de, llamaba. sí, Sí. sí, de esta persona. Entonces, claro, Ya. las relevancias a veces pueden ir Va cambiando, cambiando, porque un claro. problema que tiene la Wikipedia hoy en día muchas veces es un recentismo o presentismo, ¿no? Que tendemos a crear todo lo de ahora, ¿no? Claro. Alguien quiere crear artículo del Montoya este famoso, ¿no? Y dices, pero el Montoya este no ha hecho nada en su vida. Si dentro de 10 años nadie sabrá quién es. Sin Sí. embargo, algo relevante de hace 100 años nadie lo crea, ¿no? Y por lo que O dices, perdona, sí, entiendo que cada vez tenéis más tarea, entonces, porque sí, también cada vez habrá más gente creando contenido, también, no sé si por ejemplo, el tema del troleo, del automarketing, o sea, todo ese contenido que no interesa, también va creciendo con los años, o eso se va bueno, pasando, va bajando yo porque la creo gente se da cuenta que no le sirve, pues eso, intentar hacer autobombo o intentar trolear que las páginas. yo creo que tampoco al final no ha habido un aumento exponencial o en la misma, en el mismo nivel que lo que cabría esperar por lo que es la cantidad de artículos que se han creado. Claro, el artículo, en el momento en que se crea, se queda. Entonces, claro, tenemos 2 millones de artículos porque ha ido creciendo con el tiempo. Mm, Pero el nivel de vandalismos, el nivel de lo que decimos, ese autobombo, más o menos sí, se ha ido manteniendo. Es verdad que el boom, no vamos a equivocarnos, el boom de Wikipedia no es ahora. O sea, el pico máximo de ediciones, de que la gente entraba, sí, no es ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay gente que usa otras herramientas, ¿no? La inteligencia artificial está ahí y ha mm, llegado y, oye, pues yo soy profesor de instituto y lo veo con los alumnos. Antes el alumno a lo mejor iba y copiaba Wikipedia. Hoy en día no.
Hoy en día va y le dice a cierta herramienta, varias, y dice, hazme esto. Y Que esa pregunta. herramienta beberá de Wikipedia, sí, Es lo que te iba pero a el alumno ya preguntar, no entra. porque esto cómo afecta también a la Wikipedia. Claro, yo como periodista, como medio de comunicación, a nosotros nos afecta, pero negativamente, porque Mm, tenemos una serie de herramientas que se están aprovechando de nuestro trabajo sin pagar absolutamente nada por el contenido que les proporcionamos. En vuestro ujú, caso, que entiendo ocurre lo mismo, o sea, que a Wikipedia no le pagarán por mm. aprovechar todo su contenido. ¿Cómo afecta que otras herramientas se aprovechen de ese contenido y que os quiten a vosotros el tráfico? A ver, realmente, a ver, partimos de que Wikipedia no es un negocio, con lo cual ahí, bueno, es un proyecto que está sostenido por una fundación. Esta fundación, que la Fundación Wikimedia, está en Estados Unidos. Obviamente la fundación sí que necesita ciertos fondos. Sus Mm, fondos vienen de donaciones. Pueden ser donaciones grandes de empresas o pueden ser donaciones de particulares. Ahí dan a 3 euros, 5 euros, tal, tal. Venga, nuevamente la mayor parte de donaciones vienen de Norteamérica y de Europa. No nos vamos a equivocar. sí. Entonces, ¿cómo le puede afectar? Claro, si hay menos tráfico en Wikipedia, que bueno, realmente tráfico sigue habiendo, no nos equivoquemos, lo que pasa es Mm, que se usa a lo mejor de forma distinta y no aumenta tanto como aumentaba antes, ¿no? Porque al final, lo que decimos, mucho usuario, pues va a otro sitio a consultarlo, ¿no? Aunque sí que ese contenido acabe siendo usado por la herramienta que no hace falta nombrarlas, cada una hay un montón, ¿no? sí, Eh, pero sí que es verdad que hay menos tráfico. Si hay menos tráfico en Wikipedia, lo que puede acabar derivando, aunque no se nota aún, serían las donaciones. Claro, la gente ya no entra en Wikipedia, ya no le llega el aviso de, oye, pues estamos en una campaña de claro. recaudación de fondos, da 5 euros, tal, tal, tal. Entonces eso se puede notar, sí. Respecto al otro, tampoco afecta tanto. A ver, ya había un problema. Y era la reposición de editores. Lo que era un relevo generacional, podríamos decir. A ver, Mm, suena mal porque, a ver, yo tengo 43 años. Aún espero que me quede a unos cuantos años para poder colaborando. No me hace falta aún un relevo generacional. Pero entendamos lo que hay que decir, la entrada de usuarios nuevos, ¿no? sí. Yo entré ahorita a Wikipedia con, a ver, con 25 años, 2006. Claro, en ese momento, 2006, 2007, hubo el boom de Wikipedia, entró muchísima gente. Gente, pues, 20, 30 años, entró muchísima. El tema es que hoy en día los jóvenes, de adolescentes, no escriben en ordenador, no usan ordenador directamente, usan móvil. Usan Mm, pantallas táctiles y no usan teclado. El otro día un alumno me preguntaba dónde estaba el botón el teclado del punto. En el teclado, la tecla del punto no la encontraba en un teclado. Claro, porque no lo usan. Usan un teclado virtual cuando escriben en cualquier aplicación. Entonces, ujú, claro, ellos la barrera de redactar algo ya hace años que existe. Están acostumbrados a consumir y a crear contenido audiovisual, pero no un contenido como el de Wikipedia que es escrito, que lleva una reflexión detrás, una asimilación de las fuentes, una consulta de fuentes, mm, porque yo no escribo Wikipedia de memoria, no escribo de lo que yo sé, escribo a partir de las fuentes que yo consulto. Obviamente, debo tener conocimientos para poder saber qué fuentes consultar y cómo usarlas de forma adecuada, sí, pero no tengo que ser un experto en todo. Eh, de hecho, o sea, mejor casi no ser, porque si no, al final el experto tiende a contar su investigación y no queremos eso. Queremos claro. que tú consultes las diferentes fuentes y hagas el artículo, podríamos decir, mejor a partir de esas fuentes. Y eso sí, Eso sí que se ha notado. las fuentes tienen que estar en digital, o sea, tienen que existir No, en internet, ¿no? Porque no, pueden ser de papel. puede ser Puede en estar en papel. papel, perfectamente, sí. Vale, vale. Puede estar mientras sea una fuente fiable, que sea una fuente fiable, pues que no sea una autopublicación. Claro, Puede ser Hoy en día es verdad que solemos usar fuentes digital porque es más útil, por más la, rápido, ¿no? Yo por tengo la más comodidad. accesibilidad. Claro, 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 yo a lo mejor podía consultar, pues volvamos al caso de una obra de arte, ¿no? Puedo consultar un catálogo del Thyssen, pero también puedo consultar una web, la página web del museo y un montón. Entonces, mucho más rápido, mucho más sencillo aquello. Y también a la hora del lector, la persona que lee el artículo, la clave en Wikipedia, que, bueno, no quería aún, porque estamos aún abriendo muchos melones, ¿no? Pero bueno, ahora sí. llegaremos, imagino, a que se da el de cómo me fío, ¿no? Me fío de Wikipedia, no me fío, tal, 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 esas cosas. Mm, Claro, decir.
La clave esta vez es en la verificabilidad. Decir, vale, la persona que está leyendo el artículo puede verificar que eso es cierto. O sea, te puedes fiar si lo puedes comprobar, si no, no te fíes. Entonces, ¿cómo puedo verificarlo? Claro, si tú le dices, eso está en tal libro, y dice, vale, pero ese libro yo no tengo acceso, porque ese libro en mi Claro. país no se publicó. Es un libro que se publicó en España y esa persona está consultando Wikipedia en Perú y no ha llegado allí. O, Mm. o está en pocas bibliotecas, no está en el mercado, o está descatalogado. No lo Sí, puedo comprobar. Pero está online, clico y ya está. Que también tiene otro problema. El otro día estaba enseñando a los alumnos pues cosas de estas, porque se me ocurrió hacer un proyecto con ellos, y muchas referencias que estaban usadas para hacer el artículo en su momento, un artículo, hoy en día están rotas. Ya, claro. esos enlaces no funcionan ya. Ya no llevan a ninguna parte. Con lo cual tampoco me sirve para verificar ese contenido. Con lo cual, bueno, las dos opciones son buenas, Ujú. papel y digital. Y las dos tienen sus pros y sus contras. Lo importante es que cuando lo usemos, pues sean ciertas, que sean fiables, que sean fuentes que, bueno, que no sean una trola y tal. Por, Entonces, por al abrir otro final, melón, luego también está el tema de, porque claro, tú dices, por ejemplo, una fuente fiable, por ejemplo, un medio de comunicación. Claro, es que vivimos también que hace años era, o sea, no podías pensar que llegara a suceder esto, pero vivimos una realidad, una actualidad en la que, por ejemplo, hay determinados medios de comunicación que se consideran medios de comunicación que pueden mantener una realidad que es paralela, que es sí. absurda. O sea, que un presidente del Mm. gobierno ha perdido, o una persona como Donald Trump, pues que ha Sí, perdido sí. unas elecciones porque ha habido trampa, ¿no? Y hay Sí, medios de comunicación que son fuentes fiables que mantienen esa verdad, vamos a decir. Y hay otros que sí. no, que dicen, oye, esto no ha sido así, los datos demuestran que no ha habido trampas, bla, bla, bla. Ahí En ese entra. conflicto actual con las fake news y con los medios que muchas veces, sabiendo que son bulos, no tienen ningún problema en seguir con los bulos, ¿cómo se A ver, trabaja? ahí ese problema es más grave en lo que decíamos, ese recentismo, ¿no? Los temas Sí, actuales, ¿no? Si yo escribo sobre algo que pasó hace 2000 años, pues, bueno, oye, hay teorías nuevas, aparecen hallazgos arqueológicos nuevos, pero el problema es menor. El problema son los casos actuales, ¿no? Y es algo que ido pasando antes, pero hoy en día ese problema es mayor, ¿no? mm, Pues lo hemos visto con la guerra en Siria, en el Libia, y ahora con la guerra en Ucrania, o sea, en todos estos problemas o sí. problemas con el COVID. O sea, Bueno, y también con temas. la reinterpretación que se está haciendo a veces del pasado. O sea, que Sí, sí, ahora sí, de también, también. O repente sea, hay, sí. hay datos que se consideraban que estaban Mm, asimilados por todo el mundo y ahora llega una persona y dice, no, no, que sí. esto no ocurrió así. O el nombre de un accidente geográfico. Por ejemplo. Por ejemplo, Claro. claro, y luego está la gente que considera que, o sea, el político que considera que tiene potestad para cambiar esas cosas y Sí. no lo tiene, porque Wikipedia, pues le da igual que este señor diga que se llame Golfo de América o Golfo de México, porque no es él quien decide el conocimiento científico. Mm, Se dan una serie de instituciones y si las instituciones sobre geografía que hacen cartografía en el mundo considera que el nombre más usado es Golfo de México, se sigue manteniendo. Pongo ese ejemplo porque es bastante sencillo de entender. Pero claro, ¿qué pasa con lo que decías? Todos los medios que pueden estar hablando de realidades paralelas, conflictos, eso. porque intereses ha habido hace años que existen e incluso hay ediciones interesadas, que es uno de los motivos parece por los cuales se bloquean a cuentas de usuarios que entran pagados por gobiernos, por Sí. empresas, para modificar la realidad, podríamos decir, para lavar la imagen de un banco, elimino la información que habla sobre desahucios, Mm. elimino, soy una farmacéutica y tengo una multa por algo y lo quiero Sí, eliminar. no, y no me interesa que salga ahí. Entonces, eso ha pasado, eso sucede. O un gobierno que entra y quiero lavar mi imagen, ¿no? Mm, Eso sucede también. Entonces, para eso están los editores. Cuantos más editores y más variados sean esos editores, también más se va a compensar a veces el sesgo que pueda tener. Si es una ujú. comunidad de editores muy pequeña, que todo el mundo piensa igual, a veces puede ser que la misma comunidad haga el sesgo y se vaya hacia un lado o Ya, hacia otro. Uno de los pilares de Wikipedia, que hay 5, es que tenemos que tener un punto de vista neutral. Ser neutral no es ser equidistante, que no es lo mismo. Ser neutral es, yo no tengo que tomar partido, yo tengo que tomar las fuentes fiables, lo que decimos, que sean
fuentes reconocidas, que no tengan un interés detrás, y yo redactarlo en base a esas fuentes. Ahora bien, yo en un artículo, y ahí me sabe mal usar este ejemplo porque es lo típico de decir, "Ah, ya estamos con los nazis, ¿no? Pero bueno, es algo, es decir, hay gente que niega el holocausto. O hay Exacto. gente, o hay un gobierno en Turquía que cerró Wikipedia por esto, durante un tiempo. En Turquía estuvo cerrada Wikipedia porque Mm, niega el genocidio armenio que ujú, ejerció Turquía, la República Turca, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a la comunidad de Wikipedia le tiene que dar igual lo que digan los gobiernos. Porque nosotros estamos aquí para, yo, como Santi, o todos los editores, para dar el conocimiento de forma gratuita a todo el mundo. Entonces, a mí me da igual que Turquía me diga una cosa a la otra. Obviamente, si viene a por mí agentes turcos, pues ya no me da igual. Que eso ha pasado. No en Turquía, ujú. pero en Francia. Al presidente de Wikimedia Francia le presionaron para borrar un artículo. O sea, Francia Sí, también lo ha hecho. O sí, sea, sí, todos los sí. gobiernos tienen intereses en Wikipedia porque es un escaparate, ¿no? Al Ujú, final. Pero volvemos a lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿es normal que pase? Sí. Ahora, esa comunidad de editores, si es muy variada, puede compensar a veces los sesgos. Yo tengo que tomar las fuentes y redactarlo. Decía por lo del genocidio armenio, porque yo puedo, cuando hablo de ese problema en el artículo, también debe aparecer que hay un gobierno que niega eso. O ujú. también puede aparecer en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el artículo, pues que hay gente que niega el holocausto. Sí, pero de forma proporcionada. Ya. Obviamente, no le puedo dar la misma credibilidad. Y a lo mejor al final del artículo yo tengo un apartado que pondrá negacionismo del holocausto. Y Ujú. explico Y que hay se ciertos menciona. autores, este autor y este autor y este autor niegan esto. Ujú, Ya está. ¿Aparece en artículos? Sí. Soy neutral y lo cuento, aunque no me guste, lo cuento. Digo que existe ese problema, ujú. porque para mí es un problema. Pero aparece. Ahora, obviamente, lo que decimos ahora, ciertos medios que empiezan a contar una realidad, pues a veces paralela, pues eso es lo que hay que ir con cuidado. Al final, esas fuentes que son, cuanto más académicas sean las fuentes, pues también mejor. A ver, es verdad que usamos fuentes periodísticas muchas veces, sobre todo para lo más reciente. Yo quiero escribir un artículo sobre la guerra de Ucrania y aún no había, ahora ya hay, pero hubo un momento en que no había libros o artículos científicos. Me Ujú, tenía que ir a la prensa. Y entonces el trabajo de filtrar es bastante complejo. Lo mismo pasaba en Siria, lo mismo pasaba en todo. O sea, ese filtrado de qué fuente, y ahí entraban esos conflictos con usuarios. El tema de o sea, Wikipedia en sí es un reflejo a veces también de la sociedad que nos toca vivir. O sea, porque al final está hecho por los usuarios y está mm, consultada por la gente, ¿no? Entonces, pues muchos de los problemas que hay en la sociedad, que puede ser ahora el tema de las fake news, pues sí. eso se ve un reflejo allí. Cuando pues el hecho de que ahora los usuarios consulten la información de otro modo, pues también se refleja en Wikipedia. Los diferentes intereses se ven reflejados en Wikipedia. Al final es un proyecto muy interesante, incluso que ha sido estudiado a muchos niveles, ¿no? Ya no, porque hay gente que ha escrito tesis doctorales sobre Wikipedia relacionadas con educación, con psicología, con informática, o sea, pero muchísimas cosas, de derecho, porque toca Sí. diferentes legislaciones. Entonces, al final, bueno, es un proyecto muy interdisciplinar y bueno, que no sabemos lo que durará, porque bueno, la tontería ya nació en 2001, pues sí, ya tiene su tiempo. Ujú, ¿Durará para siempre? Pues seguramente no. Es triste pensar, pero todo tiene un fin, ¿no? Oye, pues igual que las enciclopedias en papel, pues también en un momento que dejaron de editarse, y recuerdo incluso Microsoft tenía una enciclopedia que se vendía en CD, luego en DVD, tal, sí. que daban carta, y yo recuerdo incluso en aquel momento, en la prensa, el titular fue ese. No me acuerdo en qué medio, pero un titular de prensa fue La Wikipedia mata la Encarta. Sí. Cuando realmente los usuarios de Wikipedia nos encantan las enciclopedias, nos encanta el conocimiento, nos encantan los libros. O sea, no, pero bueno, al Pero final cambia los toca, formatos, toca cambia. adaptarse, toca Claro. adaptarse. ¿Y tú crees que el final de Wikipedia vendrá más porque la gente deje de usarla, lo que hablábamos antes, a lo mejor porque deje de entrar directamente a Wikipedia, aunque luego en realidad la estén usando por otro lado, que eso sería Ujú. también bastante paradójico, o porque digamos, al tener menos tráfico Wikipedia y ser menos referente, las empresas empiecen a apoyar menos económicamente cada año a Wikipedia? ¿Qué puede matar antes a Wikipedia? ¿La falta de dinero o la falta de tráfico?
Yo creo que la falta de dinero no va a ser un motivo por el cual cerrar la Wikipedia. Me explico. Porque lo que es la Wikipedia, lo que es el mantenimiento de los servidores, es relativamente poco. No Sí. nos equivoquemos. Hoy en día la fundación gasta más dinero en otras cosas, ¿no? En promoción, hay mucha gente empleada que se dedica a lo mejor a resolver demandas, a buscar nuevos fondos, y ahí es donde se va el Mm. dinero, en hacer actividades. Pero lo que es el mantenimiento de los servidores, relativamente un porcentaje menor, ¿no? Hoy en día. Sí, además el Ha coste en ido, eso cada año ha ido bajando sí, de entonces, y manera. sobre todo el porcentaje, pues es menor. Entonces, oye, pues al final, si no lo mantiene yo imagino que se puede crear un fondo que consiga que esto se mantenga, ¿no? En ese sentido, sí. El hecho, y a lo mejor en Wikipedia no desaparece del todo, se puede quedar como algo que se consulte. Lo que puede tener es menos repercusión, porque lo decís, porque al final la consulta irá a otros medios. Yo Mm. creo que es interesante que la Wikipedia se mantenga, porque al final es un tipo de conocimiento que no se termina nunca. De hecho, el logo que tengo aquí al lado, que es la bola Sí. de Wikipedia, que yo siempre digo en la broma que no es la estrella de la muerte, sino que bueno, al final es esas piezas de un puzzle que simboliza todo, pues, todo el conocimiento y como vemos no está terminado. O sea, falta Ujú. una pieza, faltan varias piezas, porque el conocimiento nunca se termina, siempre hay algo nuevo. Lo estamos viendo ahora, pues ahora aparecen, pues, no sé, pues aparece un nuevo presidente en tal país, hay que crear artículo. Hay un nuevo campeonato deportivo, crear artículo. Hay unos premios cinematográficos, artículo. Que hay una desgracia, un artículo. Y claro, siempre hay algo nuevo que hacer. Entonces, es algo que está ahí, que se puede ir generando y luego ya verán de ahí otras herramientas. Esas otras herramientas usarán ese contenido, tal, tal, tal. Vale. Yo veo más, a veces también, incluso antes de que apareciera la inteligencia artificial, ya veía un problema hace 7, 8 años, ya lo comentaba con compañeros, que creía que la Fundación Wikimedia estaba quedando atrás en otros sentidos. La juventud hoy en día ya no consulta texto, Ujú. consulta vídeos, Sí. consulta material audiovisual. Ellos, para informarse de lo que, no sé, lo que son, no sé, es un diagrama de Gauss o lo que sea, no sé, una campana de Gauss, lo que es, no sé, pues la fotosíntesis, para los chavales, ya no van a la Wikipedia a leerse el tocho ahí de artículo. No. Van a ir a TikTok, van a ir a YouTube, van a ir donde sea Mm. y lo van a ver allí. Entonces, Wikipedia en ese sentido se ha quedado atrás. No nos equivoquemos. No se ha adaptado a ese contenido. Pero claro, hacer vídeos editables que Uh, pueda ir mejorando y adaptándolos, ahí aún no hemos llegado tampoco. O sea, parece que lo hemos inventado todo y no, aún no sabemos hacer eso. me No estoy sabemos. imaginando si hay peleas por textos, por Buah. palabras, Sí, imagínate sí. con vídeo. Claro, si yo genero un vídeo para consultar los chavales de información, claro, la Wikipedia la gracia es que puedo adaptarla, puedo mejorarla, puedo corregir los errores. Pero claro, un vídeo de TikTok, se cuela un error o un dato ya está desactualizado. ¿Cómo lo cambio para que ese mismo vídeo esté actualizado? Eso Claro. ahí no hemos llegado. Entonces, que sí, Wikipedia se ha quedado atrás en ese tipo de contenido, pero bueno, es que tampoco no hay una herramienta ahora fácil para hacer eso otro. Entonces, bueno, Ujú. el final de Wikipedia no me atrevo yo a decir cuándo se da ni cómo, porque yo creo que aún tiene su papel Ujú. relevante, aún tiene su público, aún es útil, pero que yo creo que en algún momento, pues bueno, también no sabíamos que iba a aparecer Wikipedia, y apareció. Igual aparece otro proyecto más Otra herramienta interesante, nueva, claro, claro. a saber. Pero de momento está ahí y yo creo que, bueno, pues está ahí también. Y es bueno también que la gente sepa cómo usarlo. Y también muchas veces la concienciación que hacemos cuando vamos a hacer charlas de institutos, a Mm. universidades o en cualquier asociación o que vamos para dar a conocer, es un poco decir, bueno, es como la biblioteca, ¿no? La biblioteca, antes yo iba a la biblioteca muchas veces, ahora ya voy menos, porque lo decíamos, el conocimiento está muchas veces ya en la red, ¿no? Lo tenemos en el móvil, en el bolsillo, lo tenemos todo. Ibas allí y te encontrabas con un libro, primero que lo habían arrancado una hoja, que lo habían rayado, y era un vandalismo, era un vandalismo. Lo que pasa es Sí, que ese libro ya no lo podía arreglar. Bueno, sí, se podía arreglar, pero muy complicado. Si le habían arrancado una hoja porque el chaval había ido a hacer un artículo, un trabajo sobre no sé qué, y no podía hacer la fotocopia, le arrancaba la hoja, pues la hemos liado. Hoy en claro. día la Wikipedia la gracia que tiene es que puedo revertirlo, pero decir, bueno, es un conocimiento que está ahí, no hagáis ese vandalismo porque al final se puede colar algo. Es verdad que para la cantidad de tráfico que tiene suele estar bastante bien vigilado y los vandalismos suelen durar muy poco, pero a veces Ujú. puede pasar. Puede haber algún artículo que se ha quedado ahí una información errónea.
a veces sin querer, y se queda ahí. Entonces, bueno, también es un poco la lectura crítica. También Yo para también, evitarlo, entiendo que haces un llamamiento a que la gente se anime a dedicarle un tiempo que le apetezca sí. y quiera, ¿no? Que para que también haya más bibliotecarios, administradores, editores, gente Por- que Sí, correcto. le... Por un lado, que se animen a que cuando vean un error, oye, pues que lo intenten solucionar ellos mismos, que se animen, decir, oye, pues voy a Mm, intentarlo, voy a corregir esto, oye, pues voy a intentar ampliar esto. Pero ya no solo eso, decir, que no hagan vandalismo. Es decir, es que a veces ha pasado que la prensa misma, para hacer la gracia con una entrevista, sí, eh, lo ha hecho. para Entonces dices, demostrar. perdona, y a veces en la misma entrevista yo me quedaba a cuadros, es decir, pero no puede estar pasando esto ahora mismo. Quiero decir, o sea, una entrevista a lo mejor en directo y decir, jojo, hemos entrado y hemos cambiado no sé qué. Y yo estaba al otro lado de la línea de teléfono diciendo, ¿cómo? Perdona, pero que estáis haciendo algo mal. No es que lo Claro, hagáis, es que estáis dando un ejemplo para que hemos la gente demostrado que en vuelva a Internet se hacerlo. pueden hacer cosas malas. Pues sí, Sí, muy sí, bien, sí, enhorabuena. mira qué guay, No hemos lo salido a la calle, sabíamos. hemos hecho una pintada en el... No, ya sabemos que Sí, se puede sí, hacer, pero no tienes que hacerlo. Pues esto es lo mismo. Entonces, claro. al menos que la gente que respete el trabajo altruista que está haciendo los demás, que valoren y que hagan esa lectura crítica. Pero no solo en Wikipedia, porque al final esto va más allá. Es lo que decías antes del tema de las fake news, los medios que Mm, tiran hacia un lado. Pasa en Wikipedia y ahora pasa más incluso en otros sitios. Cuando el problema antes era Wikipedia, ahora y casi que no, que el problema son los medios, muchos medios tradicionales, que hoy en día dices, madre mía, esto cómo puede estar redactado aquí, cómo está redactado de mal, cómo pueden tener este punto de vista que esto no se sostiene por ningún lado. Entonces, claro, cuando yo le decía a los chavales, sobre todo, adolescentes, sí, no os fiéis de Wikipedia del todo, id a otras fuentes, comprobar la información, una lectura crítica, tal, 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 que era lo que yo me interesaba como persona, es decir, estamos formando a la gente, ¿no? Que sepa la gente lo que está leyendo, que sí. pueda discernir lo que es falso y lo que no. Cada vez es más complicado. Lo que tenemos es una avalancha de información, lo difícil es filtrarlo. Entonces yo les Te iba digo, a o decir estáis que siendo... igual ahora es al revés, que igual ahora con los chavales lo que te pasa es que les estarás animando cada vez más a usar Sí, sí. Wikipedia, a decir, Dice, ves a la fíjate de Wikipedia que ahí está bien. Wikipedia, no te fíes de Si ves los a la Wikipedia demás. que ahí está bien y lo que te acabas de leer en tal prensa, Claro, no. la probabilidad Eh, de que sea más fiable la información es sí. muchísimo más alta en Sí, sí, Wikipedia, sí. ¿no? Que no debería, no debería alegrarnos porque señal de que se está haciendo las cosas mal en otro lugar. Claro. La Wikipedia está haciéndolo bien, creo yo, pero otros sitios no. También hay muchos medios que están haciendo un buen trabajo y que hay gente que está haciendo una labor y muchos blogs y hay Mm. gente que está haciendo no solo la Wikipedia, Internet está lleno de proyectos súper interesantes, Sí, súper afortunadamente sigue buenos. habiendo contenido muy bueno. Sí, sí, instituciones que tienen páginas increíbles, pero por eso también es un poco esa educación, ya no solo a los jóvenes, a toda la sociedad, esa educación a la hora de me hace gracia eso, los nativos digitales, ¿no? Bueno, el hecho de buscar la información relevante o fiable no se nace sabiendo, hay que educarlo. Al final, todo depende de la bagaje cultural de la gente. Siempre la típica pregunta de yo esto para qué quiero saberlo, a mí esto para qué me sirve, pues para que no te engañen Ujú. para que puedas pensar por ti mismo. Porque al final, si no, pues somos unos borregos que nos llevan por donde quieren. Quien sea. Sí, sí, sí. No digo unos u otros, porque hay intereses por todas partes, intereses económicos, políticos, de toda clase. Entonces, uno tiene que tener cierto conocimiento y cierto bagaje cultural para poder no ser engañado. Entonces, ahí entra, decíamos, Wikipedia es un reflejo, pero es un reflejo de lo que está pasando en muchos otros medios también. Claro. Oye, Santiago, que no te quiero robar más tiempo. Ujú. Agradecerte una vez más tu dedicación, no solo este rato a explicarnos con todo lujo de detalles cómo funciona la Wikipedia y los problemas que hay en el día a día, sino también, evidentemente, agradecerte como usuario de Wikipedia que haya gente como tú que le dedique un algo más de tiempo para que la Ujú. herramienta pueda seguir funcionando también. Y larga vida a Wikipedia y sobre todo larga vida al conocimiento, como decías tú, pues sea en el formato que sea, pero larga vida al conocimiento y que muera las fake news y la Pues sí. ignorancia. Y muchas gracias a vosotros por el interés, por darnos también un poco de voz y poder contar lo que hacemos, porque al final también, pues bueno, si no se sabe, pues no se valora, ¿no? Al final es algo gratis, pero lo que no se paga o no se conoce, pues no se valora. Y en este caso no se paga, pero a menos que se Mm, conozca. Entonces, lo que decías, animar a la gente a que se anime
a que colabore algo, oye, aunque sea un mínimo, porque muchas veces me preguntó, en una charla fue una pregunta muy buena porque no me la esperaba, y fue, ¿qué has ganado editando Wikipedia? Porque claro, yo lo hago gratis. Y dice, Ujú, ¿por qué lo haces? ¿Qué has sacado de esto? Y he sacado muchas cosas. Entonces yo animo a la gente que dice, va, yo no voy a hacer esto. Y ha sacado muchas cosas, conocimiento, experiencias, conocer a gente. Y la verdad es que se animen, que además hacemos muchas actividades y si alguien no se atreve a hacerlo solo, que busque Wikimedia España, por ejemplo, o otras asociaciones, otros grupos que están en España y en otros países haciendo actividades y se pueden unir. Nosotros hace poco pues hicimos una actividad que fue a sacar fotos de las fallas para ilustrar Wikipedia ajá. en Valencia, pero hay otras actividades de ese tipo, o que es gente que se Y junta a son editar y actividades nos ayudamos. presenciales y actividades Sí, online o de los sea, dos no tipos. solo la gente que está en casa sola en el ordenador, sino que también hace una comunidad viva de Ujú, gente que se apoya, que a veces pues nos juntamos para fotografiar sitios juntos o para editar juntos, o hay sí, gente sí, que le sí. apetece hacerlo solo. Entonces, si la gente se anima y no se atreve, oye, que busque y hay veces actividades en muchos sitios de España y de otros países Ujú. que le pueden ayudar o simplemente por correo. Que entonces, pues eso, reiterarte las gracias también por el interés y por el altavoz que nos has prestado. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias. ¿Crees que se ha quedado alguna pregunta en el tintero? Pues ponla por aquí en los comentarios. Si te ha gustado la entrevista, like. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos, super thanks. Y ya sabes, suscríbete a nuestro canal para recibir las notificaciones cuando publiquemos cosas nuevas. Nos vemos por aquí pronto.